nuestros corazones. Hola, bendiciones, Dios los guarde. Los saludo con la paz del Señor y quisiera compartir con ustedes un tema un poco conflictivo. Hay algunas personas que no les gusta este tema y yo le puse por título Conociendo a mi enemigo. Y hoy quisiera compartir con ustedes esta reflexión, y es sobre la necesidad de la liberación. Hace mucha falta la liberación en todos. Diría que en todas las iglesias hacen falta la liberación. Y comienzo diciéndole que desde el día en que Satanás engañó a Eva y a Adán, en Génesis 3:4, que ahí en ese momento entra la muerte en el ser humano, de ahí comienza la muerte en el ser humano, y vemos que también Adán perdió toda autoridad. El diablo se la ingenió para hacerlo perder toda la autoridad que Dios le había dado. Perdió reino, perdió autoridad, perdió dominio, perdió todo. Y después lo sacaron de ese lugar. Y cuando también vemos en otro lugar, en Lucas 4, en el versículo 5, 6 y 7, vamos a encontrar cuando el diablo tentó a Jesús en el desierto, y dice la escritura que lo llevó a un monte alto y le mostró todos los reinos de la tierra. Y el diablo le dijo: a ti te daré toda esta potestad y la gloria de ellos, porque a mí me ha sido entregada y a quien quiero la doy. Si tú postrado me adorares, todo esto será tuyo. ¿Qué vemos con esto? Con esto le demuestra el diablo a Jesús el poder que él tenía, lo que se le había entregado, lo que le sacó a Adán, y el poder que tenía en la tierra, y quería hacer lo mismo que hizo con Eva: engañarla, tomarla ingenuamente, la engañó. Y en primera de Juan 5:19 vemos cuando Juan declara y dice una palabra que hasta el día de hoy es extraordinaria, esa palabra. En primera de Juan 5:19, el mundo entero está bajo el maligno. En la parte final, el mundo entero está bajo el maligno. El apóstol Pablo, en Efesios 6:12, nos encontramos que él nos orienta de una manera que nos muestra que nuestra lucha no sería contra cosas físicas ni que contra personas, sino contra poderes sobrenaturales de las tinieblas que se mueven detrás de la persona. Detrás de cada uno de la sociedad en los que vivimos hay algo que se mueve en el área espiritual, en lo sobrenatural. Lo vamos a ir viendo a medida que vamos leyendo. En Juan 10:10 Jesús dice: el ladrón o el diablo viene para hurtar, matar y destruir. Eso es lo que vino a hacer el diablo. Eso es lo que está haciendo y lo que sigue haciendo. Pablo en 2 de Corintios 4:4 habla y dice: el Dios de este siglo muestra a Dios con minúscula y muestra al Dios de este siglo, Satanás, y es el padre de la duda, es el que coloca la duda a través de un espíritu. En 2 de Corintios 2:11, Pablo, hablando nuevamente, nos da a entender o nos aconseja que no ignoramos sus maquinaciones, las maquinaciones del diablo, las maquinaciones del enemigo.
¿Qué les quiero decir con esta reflexión? Quiero demostrarle que en esta tierra todo se mueve por espíritus. Y en el área del cristiano se mueve el espíritu de paz y de gozo. En el área secular de aquella persona que no conozca a Cristo, llamada mal empleado mundano, o yo le digo secular. En el área secular dominan los desastres, espíritus de desastre, de tormento. Y les doy un ejemplo. Por ejemplo, los problemas de separación. Problemas de separación son uno, los otros son problemas, mil cosas en problemas. El gran problema que se tiene ahora con este tema del coronavirus, el gran problema de aquellos que hoy tienen cheques que pagar y no los pueden pagar, arriendos que pagar y no pueden pagarlo, problemas que se han levantado, gente que se está muriendo, un X de problemas. El papá de los problemas es Satanás. El otro problema que lo vivimos siempre es el problema de las separaciones, el problema de la ruina, el problema de la enfermedad o las enfermedades, el problema de odio, son grandes problemas, el de muerte, el de peleas. Puedo nombrarle, hay un sinnúmero de temas como para poder hablar sobre esto. Y esto habita en el ser humano, en la persona. Y usted me dirá lo que en cada conversación muchas veces tengo cuando le tengo que hablar a alguien, me lo saca en cara y me dice, sí, pero hay cristianos que no tienen paz ni tienen gozo y viven como seculares. ¿Qué quiere decir esto? O sea, viven también separándose, divorciándose, quizás ese gran problema, el problema de la separación, es un problema de orgullo, de capricho. Viven peleando, los garabatos ni le cuento, y yo me he dado cuenta, me ha tocado de trabajar en el lugar, mi escuela parece que fue la feria. A mí me llamó mucho la atención la feria, porque yo encontré que después salimos viendo de los hermanos las luchas que tienen en la feria, es muy grande. Y la lucha que yo les hablo es para no poder entrar al ritmo de la vida secular, a eso me refiero. Y esto es lo que me han dicho a mí, sí, pero hay cristianos que no tienen ni paz ni gozo y viven la vida igual que los naturales. Este tipo de personas, le puedo asegurar que jamás fueron cristianos. Ellos pueden ir a la iglesia, pero si están en ese ritmo es porque ellos jamás fueron cristianos, tienen un rótulo, fueron a la iglesia. El ir a la iglesia no nos hace cristianos. El cantar corito no nos hace cristiano, el cantar alabanza no nos hace cristiano, el decirte Dios te bendiga, amén, 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 eso no te hace cristiano. O también puede ser que nunca se entregaron de corazón, muy factible. O la vida que ellos están haciendo está siendo obstaculizada por alguna fuerza sobrenatural mayor. Estas son las áreas que muchas veces no se creen. Para algo existen los brujos. Por algo existen los cartelitos. Te solucionamos el problema de familia y si estás separado, si buscas polola, pololo. ¿De dónde sacan ellos poderes como para poder estar haciendo algo? Y la seguridad que tienen más seguridad cuando hablan. Es impresionante. Ahora, ¿por qué lo hacen? Pero muchas veces nosotros vamos a esos lugares, nosotros participamos con los brujos, con los tarotistas, con el ocultista, lo que usted le quiera llamar, todo lo que sea sobrenatural en el área que no sea de Dios es del diablo, así de clarito. Entonces, cuando nosotros vamos a esos lugares, cuando nosotros participamos de algo de ello, nosotros vamos a sentirnos obstaculizados por una fuerza mayor o un título
esos son títulos que uno le da al enemigo para que tengan autoridad sobre nosotros. Y este puede ser un título que yo le di al opositor para que dominara mi vida en algún momento. Y tu firma está en lo sobrenatural y no ha sido borrada. Sí, yo acepté a Cristo como Señor y Salvador ahora. ¿Y por qué no ha sido borrada? Una cosa es ser libre del pecado original, el Señor, pero después te da armas, y las armas que te da son para que quedes libre, y las armas que Dios te da son para que las uses. Estas señales seguirán a los que creen. Las armas de nuestra milicia no son carnales, dijo Pablo en un momento, sino poderosas en Dios para la destrucción de fortaleza. ¿Qué son estas fortalezas? Entonces, tenemos que razonar nosotros los cristianos, los redimidos, la iglesia, tenemos que razonar que como cristiano tengo la obligación de conocer a mi enemigo. ¿Y cómo me voy a dar cuenta, pastor, que tengo que conocer a mi enemigo? Por tus debilidades, por mis debilidades. La debilidad que yo tenga son áreas que tengo que liberarme, tengo que sanarme. Las áreas en las cuales en ese momento todavía puede haber odio, puede haber resentimiento, puede haber espíritu de amargura. Todo se mueve por espíritu. Cuando hablamos de odio, espíritu de amargura, espíritu de soledad, gente que no pueda dormir, espíritu de insomnio. El niño que puede tener el amiguito imaginario. Terror, espíritu de terror nocturno. ¿Cuántos casos? Espíritu de depresión, espíritu de amedrentamiento, ¿cuántos no los tienen? Tienen miedo, y con esto que está pasando hay un miedo tremendo. Entonces tenemos que razonar que como cristiano tengo la obligación de conocer a mi enemigo. ¿En qué área se está moviendo en mi vida el enemigo? Sí, no, pero yo soy cristiano, pastor, pero hay cosas que... Entonces, como cristiano, hay áreas que el enemigo está atacando de tal manera que busca el cuerpo, y el cuerpo ya lo tiene. Pero resulta de que ese cuerpo es cristiano, pero hay algo que hay una influencia superior en la cual está trabajando sobre la vida de esa persona para que no pueda perseverar en la oración, en la lectura, en una consagración con Dios, que la vida nuestra es consagrada todos los días. Y esto no es andar así todos los días, no. Es ser normal, pero saber cuál es el bien y cuál es el mal. Es poder entender que tengo que vivir bajo el temor de Dios. Esa es la realidad. Que tengo que entender que ya no puedo operar por la astucia. Tengo que entender que las cosas ocultas a mí no me sirven para nada, porque el Espíritu Santo te está viendo. Entonces, tenemos que razonar que como cristiano tengo la obligación de conocer a mi enemigo y entender si todavía él tiene, como te estoy diciendo, algún dominio sobre tu vida. Y si lo está usando para poner tropiezo, para enfriar más rápido en quien has creído, para ponerte dudas, para que no puedas hacer la obra que Dios te mandó. Justamente a esto vino Cristo. Vino, 1 de Juan 3:8, vino a deshacer las obras del diablo. A esto vino Cristo, a deshacer la obra del diablo. Y para esto está la iglesia. ¿Para qué está la iglesia instalada en un lugar como hay muchas iglesias? La iglesia está para enseñarte a luchar contra todos los poderes satánicos que se levantan. La iglesia tiene que enseñar al papá, a la mamá y a los niños. No es porque los niños, no, porque son chiquitos, ¿cómo le vamos a hablar del diablo? Pero cuando ve Harry Potter y cuando ve todas esas películas que están llenas de temas subliminales, ahí sí que los dejamos
Los niños tienen que entender cuál es su enemigo desde chiquito y tienen que aprender a hacerle frente. Para esto está la iglesia, para enseñar todas estas cosas. Nosotros enseñamos muchas veces muchas historias, es muy bonita las historias, pero el tema es que hay que enseñarle a vivir la vida diaria, la defensa diaria. Yo los envío a un mundo lleno de lobos, eso es el mundo, está lleno de lobos. Y para esto está la iglesia, para enseñar, más allá que si hoy estamos con que las iglesias están, pero las iglesias se van a abrir en cualquier momento. ¿Para qué está la Biblia? Para enseñarnos, para poder instruirnos. Y nosotros vamos a encontrar profundidades ahí en la Biblia, en la Escritura. Esto va a ser muy bueno. ¿Y para qué están los maestros en la iglesia? ¿Para qué están los líderes? Nosotros los pastores estamos para enseñar, estamos para guiar, para eso somos pastores. El pastor es aquel que, yo siempre digo lo mismo, está guiando ovejas, querido. ¿Y por qué tiene que estar? Porque tiene que vivir entre medio de las ovejas, tiene que saber cómo se mueve el rebaño. Yo tengo que saber sentir los dones que Dios da a un pastor. Son dones de sabiduría, de entendimiento, de discernimiento. Lo que más tiene un pastor tiene que tener discernimiento, porque el discernimiento es el que va a aclarar, aun cuando una hermana va a pecar o un hermano va a caer. Y muchas veces hay matrimonios que la están pasando mal. Y esto lo tiene que revelar el Señor. Para eso están los dones. Y los profetas, bueno, ni le cuento. Los profetas tendrían que ser en la cabeza. Estos tienen que ir a la cabeza. Porque así también vemos muchas veces músicos en pecado y están formando lo que le llaman el espejo, que es el coro o es el conjunto que tienen, pero resulta de que si arrancamos mal todo eso lo vamos a contaminar. Es como mandar a predicar a alguien que está en adulterio y esa persona se va a poner a predicar y va a contaminar toda la gente, porque el espíritu que se mueve ahí es fuerte y el espíritu es el que contagia a otro. Ahora yo les puedo decir, con todo esto que les estoy hablando, todo se mueve por espíritu y es necesario que nosotros descubramos a nuestro enemigo y ver en qué área de nuestra vida se está moviendo todavía con 5, con 10, con 15, con 20, con 30 años. Hay gente que tiene ministerio y no ha nacido de nuevo. Hay gente que tiene ministerio, que usted le quiera llamar el ministerio, y todavía no ha nacido de nuevo, todavía tiene arrancadas que en su contestación, el árbol se conoce por su fruto, el árbol se conoce por el fruto. Y nunca se olvide, de la abundancia del corazón va a hablar la boca. Nosotros tenemos que saber si hay algún espíritu que todavía se mueve, hay que liquidarlo, hay que sacarlo. No podemos convivir, no podemos seguir viviendo pecados regalones, no, eso no, ya esto se terminó. Celos, los celos, espíritu de celo. Amén, hermano. Hay tantas cosas en este tema. Hoy lo que le estoy dando en esta reflexión es un pincelacito, un pincelazo chiquitito de todo lo que se mueve el cristianismo. Por eso yo hoy bendigo tu vida. Dios te guarde, te bendiga. Si eres líder, o sigue adelante y firme. En el nombre de Jesús. Amén. Jesucristo basta. Jesucristo basta. Ahora hay un futuro y esperanza fiel. En su amor confiamos, hay descanso.